Una vez que tenemos un marco teórico para la nucleosíntesis primordial, vamos a ver cuáles son las predicciones de este modelo. En primer lugar, la mayor parte de la nucleosíntesis ocurre ya para un tiempo de 300 segundos, lo que equivale a una temperatura de 0.8 por 10 a la 9 Kelvin o una energía de 0.07 megaelectronvolts. Para ese momento, la razón entre neutrones y protones es de alrededor de un séptimo, y de acuerdo con la ecuación que vimos antes para la abundancia de helio 4, esto nos da una abundancia de helio 4 primordial de alrededor de un 25% o un cuarto. Este se considera uno de los grandes triunfos del modelo del Big Bang caliente porque nos da, nos da muy bien, checa muy bien, está muy de acuerdo con las observaciones en las diferentes regiones de gas del universo que observamos. Se observa una abundancia prevalente del helio de alrededor de un 24%, lo cual concuerda muy bien con la predicción del modelo del Big Bang caliente. Esto además se sabe desde hace bastante tiempo, ya desde los años 50 se habían hecho las primeras predicciones de nucleosíntesis primordial, así que fue uno de los primeros grandes éxitos del modelo del Big Bang. En esta gráfica tenemos además la abundancia de los otros elementos ligeros que se producen en la nucleosíntesis primordial: el deuterio, el helio 3 y el litio 7. Todo esto en función de eta, la razón de bariones a fotones. Y esto además lo comparamos también aquí arriba con la densidad de bariones. Recuerden, la densidad, el parámetro de densidad de bariones. Las bandas, la banda gris que tenemos aquí es el resultado para eta que se obtiene a partir de las fluctuaciones del fondo de radiación de microondas. Esta es una medida de WMAP. Y vemos inmediatamente aquí que la abundancia de el helio es de alrededor del 25%, justo como lo predice la teoría, lo que tenemos en nuestro modelo. Aquí también podemos ver la abundancia de deuterio y de helio 3. Vemos que ambas son mucho menores que las de helio, son de alrededor de 3 órdenes de magnitud menores que la de helio. Y aquí tenemos la abundancia de litio 7, que es hasta 9 órdenes de magnitud menor que la del helio. Es interesante además que la abundancia de helio crezca con el valor de eta, y esto se debe a que entre más grande es eta, la nucleosíntesis inicia ligeramente antes en la edad del universo, y esto incrementa la tasa de neutrones a protones, lo cual incrementa la abundancia del helio. Sin embargo, debido a que la abundancia en general se puede escribir también de esta forma, vemos que va con eta al número de masa menos 1. Entonces, para las otras especies, especialmente para el deuterio y para el helio 3, estas especies decrecen con el valor de eta. Mientras que para el caso de litio 7, la situación es más complicada porque tenemos varios canales de formación. Recordemos que hay una red intrincada ya en esta fase de la formación de litio. Solo por completitud, estas barras grises representan la incertidumbre del modelo todavía. Bueno, a partir de esta ecuación podemos ver además que hay una dependencia con el valor de G, el factor de degeneración de spin. Y vamos a tomar en general este parámetro factor de degeneración de spin con un valor de 10 a la 10, para una temperatura de 10 a la 10 Kelvin. Recordemos que este parámetro está dado por la cantidad de partículas de especies relativistas que tenemos en ese momento en el universo. Y esencialmente en el modelo estándar tenemos un fotón y 3 neutrinos, perdón.
Entonces tenemos en total 4 partículas relativistas en nuestro modelo estándar, esencialmente. Considerando eso, podemos calcular cómo afecta el valor de G de este factor de degeneración de spin, cómo afecta esto a la evolución del universo. Y lo podemos deducir fácilmente de las ecuaciones que ya vimos para cómo se comporta la tasa de expansión en el universo dominado por radiación. Recordemos que la solución va con la densidad de energía de radiación a la 1/4, y la densidad de energía de radiación va a depender, para una cierta temperatura, va a depender de este factor de degeneración de spin y de la temperatura a la 4ª potencia. De ahí deducimos que T, la edad del universo, qué tan rápido está evolucionando el universo, va a ser afectado por este factor de degeneración de spin también, y la temperatura, evidentemente. Y de ahí podemos deducir que la tasa de expansión, H, va como la raíz del factor de degeneración de spin y la temperatura al cuadrado. Esto implica que una diferencia en cuánto vale este factor de degeneración de spin va a llevar a una diferencia en cuánto vale el helio primordial, porque también va a afectar qué tan rápido comienza la nucleosíntesis primordial. Recordemos que si empieza un poco antes, esto aumenta la tasa de neutrones a protones, y esto aumenta la tasa de helio primordial. En este caso, la forma en que lo afecta varía esencialmente como un centésimo, o va a cambiar en un centésimo dependiendo de cuánto cambie, en relación a cuánto cambie el factor de degeneración de spin. O sea, varía un poco, pero esta variación la podemos observar con los datos que tenemos ahora, por ejemplo, a partir del fondo de radiación de microondas con Planck, por ejemplo, y entonces podríamos ver si en realidad hay más o menos especies relativistas en esta época. Y bueno, con los datos que tenemos parece estar de acuerdo con las 4 especies relativistas que predice el modelo estándar. Y finalmente, otro factor que no mencioné antes es el tiempo de vida media de los neutrones. Recordemos que el tiempo de vida media es importante de los neutrones es importante porque es uno de los canales por los cuales nos quedamos sin neutrones al principio de la evolución del universo. Y eso también va a afectar, evidentemente, la abundancia de neutrones, va a afectar también cuánto helio primordial se produzca. Y en este caso la variación es mucho más pequeña. Va como 2 por 10 a la menos 4 en función del tiempo, el tiempo de vida media de los neutrones en segundos, medido en segundos. Es una variación mucho más pequeña, pero también nos permite poner cuotas al tiempo de vida media de los neutrones, aunque claramente se conoce ese tiempo por otro tipo de información de laboratorio. Bueno, ahora después de esto lo que vamos a hacer es ver cuáles son los principales resultados observacionales que se tienen al respecto de la nucleosíntesis primordial, y con eso terminaremos el tema de nucleosíntesis primordial finalmente. Ahora vamos a ver los resultados observacionales, algunos resultados observacionales que se tienen acerca de las abundancias de los elementos que se producen durante la nucleosíntesis primordial. Estos resultados son importantes porque, como decíamos antes, permiten restringir el número de partículas relativistas que se tenían en la época de nucleosíntesis, y también permite restringir el valor de eta, el cociente entre el número de bariones y el número de fotones, que recordemos que nos permite determinar el parámetro de densidad bariónica del universo. En general, estas mediciones no son sencillas porque durante toda la historia de evolución del universo, las estrellas han reprocesado estos materiales y han contaminado, en cierto modo,
el medio ambiente con nuevos elementos producidos en sus procesos de fusión nuclear. Así que en muchas ocasiones tienen que aplicar correcciones para tratar de determinar el valor real de las abundancias el valor de las abundancias primordiales de estos elementos. El primer caso, el caso paradigmático, es el caso del helio 4. En este caso, las medidas son en su mayor parte tomadas a partir del gas en regiones H2. Las regiones H2 son regiones de gas ionizado que tienen una estrella o varias estrellas O y B, estrellas masivas que producen gran cantidad de fotones ultravioletas que ionizan el gas circundante. A partir de las mediciones de estas regiones, de las líneas de emisión que se producen en estas regiones, se pueden determinar las abundancias de hidrógeno y helio y por lo tanto encontrar la razón entre estos dos elementos, la razón entre las abundancias de estos dos elementos. En general se buscan regiones que no estén muy contaminadas por este proceso por este reprocesamiento en las estrellas, así que se buscan regiones con poca metalicidad, con pocos metales, porque es evidente que si el gas tiene una gran cantidad de metales, esto es, elementos más pesados que el helio, va a tener también una mayor contaminación de helio producido en estrellas. En general, esto no siempre se puede conseguir y lo que se hace es hacer algunas extrapolaciones hasta metalicidad cero, hasta tratar de llegar al valor que se tendría en metalicidad cero, teniendo un rango de metalicidades, aunque en general se trata de buscar unas regiones de todas formas con la menor metalicidad. Y mediante este proceso se obtiene un valor que está de acuerdo, bastante de acuerdo con los modelos, 0.24 más menos 0.01 para la abundancia del helio primordial. Y esto, como decíamos ya desde la lámina anterior, nos permite poner una cierta restricción al número de especies relativistas en el universo primitivo, en la época de recombinación. Pero no es demasiado bueno para obtener una restricción fuerte al valor de eta, ya que el valor del helio primordial no varía fuertemente con eta, como vimos, varía solo ligeramente, así que la restricción que se tiene para eta a partir de estas mediciones es de 1.2 a 8 por 10 a la menos 10, es un rango bastante amplio. El deuterio, en cambio, debe ser mejor para restringir el valor de eta porque vimos que varía más fuertemente con el valor de eta que el helio 4. Y el deuterio se puede medir también en el medio interestelar, en la absorción ultravioleta del medio interestelar local. Y mediante estas mediciones de la absorción ultravioleta se obtiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 5. Pero bueno, el problema del deuterio es que se puede destruir fácilmente en el medio y no se produce fácilmente en las estrellas. Así que es posible que la abundancia que medimos en el medio interestelar ya tenga mucho menos cantidad que la primordial. Y entonces es un límite inferior. Otra forma de medir el deuterio, y esto es a partir de la absorción de Lyman alfa por nubes que se encuentran en la línea de visión, en nuestra línea de visión a cuasares lejanos, a cuasares alto redshift. Y lo que se infiere es que muchas de estas nubes deben tener una metalicidad mucho más baja que la metalicidad que tenemos ahora en el medio interestelar. Deben ser nubes mucho más cercanas a las abundancias primordiales, y precisamente por eso se usan los cuasares a más alto redshift. Y con estas mediciones se obtiene una abundancia de deuterio que es esencialmente más del doble que la que se tiene en el medio interestelar local, y es 2.82 más menos 0.53 por 10 a la menos 5.
Y este valor está bastante de acuerdo con el valor de ETA que se mide a partir del fondo de radiación de microondas, que se mide a partir de los datos de WMAP, que es los que mostramos en la lámina anterior. El caso del helio 3 es similar al del deuterio. Recordemos de la lámina anterior que también varía de un modo relativamente fuerte con el valor de ETA. El valor del helio 3 también se puede obtener además de regiones H2, como en el caso del helio 4, pero se obtiene a partir de una transición hiperfina, una línea de transición hiperfina que sería equivalente a la línea de 21 centímetros para el hidrógeno. Y las medidas a partir de esta transición hiperfina dan un valor que ronda entre 1.3 a 3 veces, entre 1.3 y 3 por 10 a la menos 5. Y una ventaja del helio 3 es que también se puede medir a partir de restos del sistema solar primitivo, en este caso en los meteoritos más viejos que se pueden encontrar en el sistema solar, que son las condritas. Y este tipo de meteoritos deben tener la abundancia presolar, tener la abundancia de la nube que formó el sistema solar y por lo tanto deben tener la abundancia que tenía el medio antes de que se formara el sistema solar y por lo tanto mucho menor metalicidad o mucha menor contaminación que la que tiene el medio interestelar en el momento presente. Y con esta medida en laboratorio, a partir de estos meteoritos, se obtiene un valor de la abundancia del helio 3 que es de 1.4 más menos 0.4 por 10 a la menos 5, que vemos que es similar en cierto modo al que se obtiene en algunos casos de la transición hiperfina en regiones H2 y por lo tanto una buena idea de que la situación es relativamente concordante. Sin embargo, no se tiene, como vemos el caso del helio 3 es relativamente complejo y esto es porque vemos que en el caso del helio 3 también puede ser procesado fácilmente en los procesos de fusión en las estrellas. Pero aún así no podemos determinar con precisión un valor de ETA a partir de helio 3 con los resultados con un rango tan grande que tenemos ahora mismo de helio 3. Podemos dar un límite inferior aproximadamente que nos da un resultado de ETA de mayor o igual a 3 por 10 a la menos 10. En el caso de litio 7, la situación es también complicada porque lo que se trata de hacer es medirlo en las atmósferas estelares de las estrellas más viejas que encontremos. Esto es estrellas de baja masa. Pero el problema es que el litio 7 se puede destruir con relativa facilidad en las atmósferas estelares y también podemos tener depleción de litio 7 por circulación en las atmósferas estelares por procesos de convección. Y así no tenemos una medida realmente precisa del litio 7, pero lo que tenemos, por ejemplo, es un rango de valores entre 1 y 1.5 por 10 a la menos 10 con estas medidas de atmósferas estelares. Y este es completamente inconsistente por un factor de alrededor de 4, en realidad tal vez un poco más de 4, con la medida de litio primordial que se obtiene de las medidas de WMAP, del ETA de WMAP, lo que vimos en el modelo de la lámina anterior. Entonces lo que vemos es que tenemos un escenario en el que tenemos una determinación de helio 4 que es muy concordante con los modelos.
tenemos una determinación de deuterio que, que es relativamente consistente con el valor de Geta que tenemos de WMAP o del fondo de radiación de microondas en general y que concuerda bien con los modelos también. El caso del helio 3 es complicado. Tenemos medidas de diferentes fuentes con un rango de incertidumbre relativamente grande. Y el caso del litio 7 es muy complicado porque tenemos solo medidas de atmósferas de estrellas viejas, estrellas de baja masa esencialmente, y al mismo tiempo es completamente inconsistente con los resultados que se tienen del fondo de radiación de microondas y con los modelos que tenemos para la nucleosíntesis primordial. De hecho, este problema, el problema del litio 7, es un problema bien conocido que se está estudiando y que podría implicar incluso física nueva, en el sentido de que a lo mejor no entendemos bien los procesos físicos en la era de nucleosíntesis primordial, pero es un problema abierto aún. Entonces es un problema, digamos, que está bajo investigación todavía. Y de hecho es un campo completo de investigación que se está llevando a cabo. Bueno, con este breve repaso, muy breve, sobre la situación observacional de las abundancias primordiales de los elementos ligeros, de los elementos que se producen en la nucleosíntesis primordial, terminamos el tema. A continuación vamos a comenzar a hablar ya de la época de recombinación, ya un poco más tarde en la evolución del universo.